Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 22 de agosto del año 2023. El día de hoy, el tema de la videoconferencia lleva por título Bioética en el cuidado del adolescente y va a ser desarrollado por el doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda. El doctor Chuc es egresado de Pediatría del Hospital Ángel Leaño de la Universidad Autónoma de Guadalajara, expresidente del Colegio de Pediatría de Jalisco, socio de la Academia Americana de Pediatría, consejero de la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, fellow en el Hospital de Niños de la Universidad de Oklahoma. Hizo especialidad en bioética en el Centro de Estudios de Investigación en Bioética. Es autor del libro Bioética en Pediatría. También es autor de múltiples artículos médicos y de bioética en revistas. Y más recientemente tiene por terminado su última obra que se llama Enfermedades Crónicas en el Niño. Sin más preámbulo, me da mucho gusto ceder los micrófonos al doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Lalo, y gracias por la invitación a participar esta noche aquí con todos ustedes. Realmente, pues es un honor para mí el estar compartiendo un poco de lo que he estado manejando un tiempo para acá con todos ustedes. Bueno, quiero mencionar que pues no tengo ningún conflicto de intereses. A ver por qué no avanza. Ahí está. Yo soy el doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda, como se mencionó, médico pediatra y bioeticista de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Laboro en el Hospital Universitario Ramón Garibay, en esta ciudad de Guadalajara. Y esta presentación no está patrocinada ni relacionada a ningún grupo social, académico ni farmacéutico. Y quisiera iniciar yo esta presentación con algo escrito por la poetisa, escritora y premio Nobel de literatura Gabriela Mistral. Y ella menciona en uno de sus escritos: en la vida hay muchas necesidades a las que se les puede decir mañana. A los niños, no. En cada instante se está formando su sangre, se fortalecen sus huesos, se desarrolla su mente y sensibilidad. Su tiempo es hoy. Esto me gusta mucho iniciar las pláticas o algunas de las pláticas con esto escrito por Gabriela Mistral, porque en muchas de las ocasiones se menciona que los niños son el futuro. Y sí, hay razón en eso, pero los niños son el presente, los niños están en este momento. Y si vamos a hablar del adolescente, pues ¿por qué estoy hablando, haciendo hincapié a niños? Bueno, eso lo veremos en un ratito más al ver la definición de adolescentes. Y desde antes, inclusive de lo que es el juramento hipocrático, siempre al médico se le ha exigido, por así decirlo, una elevada calidad moral en todo su actuar, en todo su proceso, inclusive de formación, y después ya en el ejercicio práctico de la profesión, y en donde también se suscitan en muchas de las ocasiones pues diversos problemas de orden ético. Y nada más para hacer una muy breve introducción de bioética. Al padre de la bioética es Fritz Jarr, a diferencia de como mucha gente piensa que es Van Rensselaer Potter, ¿no? Es Fritz Jarr. Y Fritz Jarr era un profesor en Alemania, en donde él utilizó por primera vez el término de bioética en una editorial que escribió para una revista titulada Cosmos, y eso fue en 1927. Y él trató de manejar el término y lo que él consideraba que era la bioética en ese tiempo, pero como que no tuvo, o sea, como que nadie hizo caso en relación a eso, y pasaron los años y ahí quedó, tal como
como tal cual, o sea, no hubo ningún impacto en lo que se pensaba en relación a la bioética. Pero después en la década de los 70 aparece Van Glessner Potter. O sea, Potter, él es un bioquímico, a diferencia que en muchas ocasiones se menciona como que es un médico oncólogo y no. Él es un bioquímico que trabajaba para el hospital de la Universidad de Wisconsin, eh, en donde estaba adscrito al departamento de oncología y entre otras cosas, él empezó a notar que el trato del médico hacia los pacientes con problemas oncológicos no era del todo el más adecuado y que los pacientes particularmente que estaban en una fase terminal ya por su problema oncológico, pues como que nadie les hacía caso, ¿no? Ya ni siquiera los revisaban, ya no les hacían caso como tal. Y entonces empezó a investigar. Debo decir que el doctor Potter, porque aparte tenía un doctorado, fue un alumno en su momento brillante, o sea, era una persona muy inteligente, y entonces retoma el término de bioética que había ya utilizado Fritz Jarr, y él habla de una bioética global y entre otras cosas lo define como una ciencia de supervivencia. ¿Por qué? Porque él consideraba que todo lo que está relacionado con el hombre es muy importante, empezando por el hombre mismo como tal. Segundo, todo lo que está a su alrededor, sea el reino animal, el reino vegetal, la misma biosfera. Entonces, dentro de las propuestas que él hacía para hacer de esto una bioética global, era que el hombre debe de trabajar, de investigar, de descubrir, detectar, de hacer todo lo que esté relacionado, pero para su propia supervivencia y no para destruir como tal. ¿Verdad? Entonces, cosas que estamos viendo en la actualidad al no aplicar precisamente lo que Van Glessner Potter eh, pretendía. Y él escribió un libro, se llama Puentes hacia el futuro, Bridges to the Future, y que fue un bestseller. Y de ahí entonces se empezó a hablar mucho ya de cuestiones relacionadas a la bioética. Bien, la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años de edad. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y pongo esta definición, entre otras, porque pues para todos estar en el mismo contexto. Pero, por ejemplo, la UNICEF define la definición de niño es toda aquella persona desde el momento que nace hasta los 18 años de edad. Entonces, porque ya después de los 18 años en la gran mayoría de los países se considera que ya está en una etapa de adultez, pero es un poquito diferente a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nos vamos a ubicar dentro de este contexto. Entonces, al decir niño, como mencionaba lo que había escrito o lo que escribió Gabriela Mistral, pues es que abarca hasta los 18 años y nos basamos en las definiciones. La adolescencia, bueno, es una etapa que es considerado por muchas personas como una etapa difícil. Pero nosotros en pediatría sabemos que este es una etapa dentro del crecimiento de la persona y en donde también entra o se encuentra dentro de las fases del crecimiento acelerado que caracteriza toda la evolución y desarrollo del niño como tal. Sabemos que dentro del crecimiento y desarrollo, asimismo, hay dos etapas, la etapa de aceleración y una etapa de desaceleración. Hablamos de etapa de aceleración desde el recién nacido, el lactante menor y el adolescente. Etapas de desaceleración, lactante mayor, preescolar, escolar. Entonces, el adolescente se encuentra en esa fase de crecimiento, un crecimiento acelerado, en donde vemos
jovencitos que dejamos de verlos algunas semanas o algunos meses y después los volvemos a ver y se han desarrollado en forma muy, muy importante. Y todo esto tiene un propósito en donde se busca la maduración física, la maduración sexual, psicológica, y también se busca en gran medida en las ocasiones un desarrollo de identidad de la persona. Entonces sí, es una etapa difícil, podríamos decir, pero no hay que estigmatizar y pensar que todos son así, todos son rebeldes y todos son actúan de una forma desordenada. No, no debemos de estigmatizar esto. Hay adolescentes que se comportan también de una manera muy tranquila y muy diferente a lo que podríamos esperar dentro de ese ritmo acelerado de crecimiento. Los jóvenes en México, ¿qué hay de los jóvenes en México? Bueno, pues se habla, estos son cifras del 2022, se habla de que hay alrededor de 22 millones de personas que se encuentran entre los 15 y 24 años de edad, lo cual representa más o menos el 17% de la población en México, de los cuales casi 9 millones de ellos trabajan de alguna forma. El 34% ha cursado secundaria y un 39% preparatoria. El 49% aproximadamente son jóvenes que trabajan, tienen una ocupación y laboran entre 38 y 48 horas a la semana y ganan pues el salario mínimo o menos por su trabajo. Estas son cifras aportadas del año pasado, y esto es también nada más para darnos una idea de dónde estamos en relación con los adolescentes. Hay algunas amenazas también que debe afrontar el adolescente en este siglo, en el presente siglo, siglo XXI. Y aquí menciono algunas, pero creo yo que aquí con muchos de lo que ha estado sucediendo de un tiempecito para acá o más recientemente, creo que las amenazas son mayores que lo que yo enlisto aquí. Las socioadicciones juegan un papel muy, muy importante, particularmente en este tipo de situaciones, particularmente con las redes sociales. Suele haber trastornos de imagen y de alimentación. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, más si son jovencitas, pues quieren verse de la mejor forma posible en base a veces a lo que pudiera considerarse algo como dentro de lo normal, con figuras perfectas y cosas de esas, que a veces pues no todos las pueden o los podemos alcanzar. En el caso de los jóvenes hombres, pues tener cuerpos bien formados, definidos, musculosos, etcétera. Y eso en muchas de las ocasiones, por querer obtener cierta imagen, pues los conlleva también a ciertos trastornos en la alimentación. Y que bien podrían caer en bulimia o anorexia, etcétera, ¿no? O entran en procesos de ansiedad en donde les da por comer mucho, entonces el peso se dispara y eso también pues, los conlleva en muchas de las ocasiones a otro punto que menciono aquí más abajito, a depresión y a problemas emocionales. El acoso escolar, bullying, pues el bullying siempre ha existido. Yo me acuerdo desde que yo estaba en primaria, ya había bullying, ¿no? Pero la diferencia ahora es que mucho del bullying que se produce a nivel escolar es incitado por alguien más con el propósito de filmarlo. Entonces, al filmarlo, lo suben a las redes sociales y eso puede conllevar a que tengan muchos me gusta o muchos likes y inclusive hasta generar algo de dinerito por ahí, ¿verdad? En base a entre más cantidad de personas vean ese tipo de videos. Entonces, como que esto se ha hecho algo bastante común en la actualidad y el bullying, al menos desde mi punto de vista, pues se ha incrementado. Los adolescentes son el grupo perfecto para incitarlos al consumo de alcohol y de drogas. Y la gente que se dedica a vender drogas lo sabe. Y es por eso que en muchas de las ocasiones los que más involucrados se ven en cuestiones de drogas, pues suelen ser los adolescentes, porque ellos son el objetivo principal. Hablando un poquito también de otra de las amenazas, pues esa es la salud sexual, embarazo, aborto y enfermedades de transmisión sexual.
Pues aquí también es ya bastante común o frecuente que se inicie una vida sexual activa en etapas tempranas de la adolescencia, y pues esto pues, puede conllevar a un embarazo, inclusive después abortar, y ya no se diga de enfermedades también de transmisión sexual, que pues todas ellas, como su nombre lo indica, pues se transmiten de una persona a otra cuando se tiene ese tipo de relación. Depresión y problemas emocionales, cuando no se obtienen los objetivos esperados, cuando no consiguen lo que quieren, cosas así, ese tipo, eso hace que entren en depresión y tengan problemas emocionales serios, que también debemos de poder detectar, y ya sea que los podamos manejar o derivarlos a quien corresponda para el, el manejo más adecuado. El maltrato, pues es muy común que el maltrato sea dado por los padres de los adolescentes, porque como que se desesperan por ciertas actitudes de los muchachos, ¿no? Entonces eso los puede conllevar a que sean maltratados. Se ha incrementado el índice de suicidios también en la adolescencia, y eso alarma porque, como mencionaba en un principio, pues supone que son el futuro, pero es que son el presente y están teniendo todo este tipo de problemas. Las pandillas y bueno, los accidentes de tráfico, en el sentido de que pues no tienen miedo, o sea, se avientan como sea. Si, en muchas de las ocasiones se les proporciona un vehículo automotriz y le sumen a ver cuánto más pueden o qué velocidad pueden alcanzar, y es cuando lamentablemente suelen suceder accidentes que a veces pueden llegar a ser mortales o a dejarlos en grado de lesión física muy importante. Bueno, para todo este tipo de situaciones que acabo de mencionar, pues debemos de estar preparados para atender a estos muchachos, ya sea bueno, para atenderlos como tal, para diagnosticarlos y en un momento determinado dar tratamiento. Pero si no tenemos la preparación, porque no se nos dio, entonces debemos de derivarlos. Yo recuerdo cuando yo hice mi preparación en pediatría, en la residencia, nosotros veíamos hasta los 18 años de edad, y había un departamento que se encargaba de manejar a los adolescentes también. A diferencia quizá de ahora, en donde en las residencias de pediatría pues solamente se ve hasta los 14 años, cuando mucho hasta los 15 años. Entonces, de los 15 a los 18, a los 20, 22 años, pues más bien hasta los 18 por decir, pues el pediatra dice, no, pues no me toca a mí, y lo manda con el médico general, y el médico general dice, no, pues le toca al pediatra. Entonces es un grupo que anda volando por ahí, y pues no hay quien los atienda, pero entonces se ha desarrollado ya ahora también la subespecialidad en medicina del adolescente. Y es una subespecialidad desde mi punto de vista bastante importante. Cada vez hay más, yo recuerdo más subespecialistas en esto, ¿no? En donde tienen la formación adecuada para el trato precisamente de los adolescentes. Y ahora en ciertos hospitales importantes, particularmente en la Ciudad de México, ya existe medicina del adolescente como su especialidad. Entonces, si nosotros no podemos tratar al adolescente como tal, pues hay que referirlo, ya sea a medicina del adolescente, con el psiquiatra o el psiquiatra, dependiendo, o con el psicólogo, en fin, en donde corresponda. Pero es muy importante al menos tener ciertos conocimientos de cómo debemos de tratar y manejar a estos pacientes. La relación médico-paciente, importantísima. Eh, Muchos de los problemas que se dan particularmente en relación a demandas hacia el médico están en relación, valga la redundancia, con esta relación médico-paciente. Puede ser un médico con mucho conocimiento, muy capacitado en lo que desarrolla, pero si no hace una buena relación con su paciente, lo más probable es que vaya a haber problemas, y en el peor de los casos pues llegan a ser hasta problemas legales. Por aquí dentro de los participantes está una abogada conocida, Olga Delgadillo, envío un saludo.
ella en un momento determinado podría hacer algún comentario al respecto. Entonces, la relación que hay entre, en este caso, el adolescente con el médico es por demás importante. El adolescente debe de tener confianza en su médico y el médico debe también confiar en su paciente, que es el adolescente. Si el adolescente no adquiere esa confianza con su médico, pues las cosas no se van a dar. Y eso pues no vamos a obtener o no vamos a poder llegar a un diagnóstico adecuado y por consiguiente, si es así, pues tampoco el tratamiento que podamos instalar o la derivación que pudiéramos hacer quizá no vaya a ser la más adecuada. Hay algunos dilemas bioéticos a los que se enfrentan los médicos en la atención al adolescente. Uno de ellos es la confidencialidad. O sea, debemos de tener en cuenta que el paciente quizá nos va a decir algo que no quiere que sepa nadie más. Y eso es muy importante. Debemos de también tener nosotros eso en mente y debemos saber cómo vamos a manejar esa situación. En segundo término, la participación de 3 actores en la relación médico-adolescente. Hay veces que hay la necesidad de que estén alguna otra persona más ahí, que bien puede ser el papá, la mamá o los dos, o el tutor legal, o quizá una enfermera o quizá algún otro compañero médico. Y a veces eso puede entorpecer un poquito esa relación y el adolescente puede perder esa confianza que pudiera obtener hacia el médico que lo está revisando. Y también la actitud del profesional de la salud ante situaciones legales. Hay ocasiones en las que las diferentes cosas que se pueden presentar, pues hay que informar a una autoridad legal. Fíjense aquí en esto y hablando un poquito de la confidencialidad. Esta fotografía en lo personal me gustó mucho. Es una fotografía que bajé de internet, pero me llamó mucho la atención porque quiero que ustedes se fijen en la carita, en la cara del adolescente. ¿Qué denota? Pues denota preocupación, denota un pensamiento quizá decir, bueno, le digo o no le digo, o qué va a pasar, hice algo mal, en fin. Entonces creo yo que a veces, como se dice, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, esto es lo que me gustó de esta foto. Entonces, el paciente tiene derecho a mantener su información personal, también respeto a su intimidad y el cumplimiento con el deber del secreto profesional. Eso lo sabemos perfectamente nosotros. Nosotros debemos de guardar el secreto, es lo que se conoce como el secreto profesional. Habrá ocasiones en las que sí habrá que comentarlo, mencionaremos de eso un poquito más adelante, pero debemos tener mucho cuidado también en relación a lo que nos están planteando los pacientes, porque a veces podemos estar, por decir, en la cafetería platicando con un compañero médico también y le estamos comentando el caso porque tenemos dudas o queremos saber su opinión y no nos damos cuenta que en la mesa de enseguida está un familiar de ese paciente y ya se da cuenta de lo que le estamos diciendo al compañero y ahí pues, aunque no lo estamos haciendo conscientemente, pero estamos ya rompiendo el secreto profesional o esa confidencialidad que deberíamos de mantener en la mayoría de los casos de nuestros pacientes en base a lo que nos ha confiado. ¿Cuándo se puede romper la confidencialidad? Bueno, en situaciones de grave peligro para la vida. Si detectamos en un adolescente que trae intenciones, por ejemplo, de suicidarse, bueno, pues hay que dar aviso, ¿verdad? De alguna manera, porque nosotros no vamos a estar con él todo el tiempo. Entonces, deberá haber personas que lo deberán de estar vigilando para evitar que llegue a cometer una situación de esas características. Cuando existen situaciones de un grave riesgo social o cuando existe el riesgo de perjudicar a terceras personas, por ejemplo, pues algo de lo que mencionábamos ahorita, y cuando se adquieren enfermedades de transmisión sexual, pues también que no vaya a lesionar a terceros en un momento determinado, o si hay ocasiones que el adolescente pues ya está casado
y dijéramos que se detecta que tiene una infección por VIH, pues bueno, la esposa deberá estar enterada de alguna forma, ¿no? Para evitar que se pudiera contagiar también, si es que no está contagiada. Y situaciones de maltrato o abuso sexual. Siempre que hay maltrato o abuso sexual, debe de informarse a una autoridad, particularmente a una autoridad legal. Siempre. Y ahí pues se tiene que romper la confidencialidad. O sea, como que no vale tanto la situación de decir, no, es que no quiero que sepa nadie, es que no quiero que se diga. No, pues se tiene que decir, o sea, porque puede salir peor el no mencionarlo y aparte si hay algún responsable y amerita una sanción, pues eso deberá de llevarse a cabo de acuerdo a mi punto de vista. Aquí ya la participación de 3 actores en esta relación, está el médico, la mamá del paciente y el paciente, jovencito, ¿verdad? Entonces, hay veces que esto es necesario, pero en otras ocasiones el adolescente no quiere que esté la mamá o que esté el papá o que haya otra persona. Lo que quiere decirle al médico nada más es entre él, entre el paciente y el médico. Entonces, ahí también debemos de pensar bien cómo vamos a hacer las cosas. Más adelantito haré alguna referencia también al respecto. En situaciones bueno, de legalidad, hay que dar aviso en casos de violencia, maltrato, abuso de cualquier tipo, particularmente si es abuso sexual, que en muchas de las ocasiones se da a veces en la misma familia, explotación de trabajo, aborto, etcétera. En algún momento me comentaban, bueno, pues ¿por qué se tiene que avisar sobre el aborto cuando pues está despenalizado, ¿no? En algunas entidades federativas. Entonces, sí, pero a veces se practica un proceso abortivo y las cosas no salen bien. Se infecta la paciente, o sea, hasta se puede morir. Y entonces, pues ahí hay que dar aviso a quien corresponda. Y el consentimiento informado. Esto es muy, muy importante. Aunque estamos hablando de niños, de acuerdo a la definición de la UNICEF, el consentimiento informado es muy importante. Y pongo aquí la definición, que es una declaración de voluntad del paciente relativa a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos sobre su cuerpo, tomando una decisión razonada e independiente de someterse o no a los mismos. En otras palabras, el paciente puede decir acepto el diagnóstico y el tratamiento que me vas a dar, o acepto el diagnóstico pero no acepto el tratamiento, etcétera, ¿no? O sea, y están en libertad de hacerlo. Para esto debemos de informar de qué se trata todo el proceso, con ventajas y desventajas de lo que se va a hacer, con riesgos, los riesgos que hay. No se trata de hacer el consentimiento informado como se hace en la mayoría de los hospitales aquí en México, en base a un machote, en donde se pide que firmen y todo eso. No, tiene que haber una explicación y una explicación que sea entendible. Entonces, para que sea válido, pues debe haber competencia por parte del paciente para entender lo que se le va o lo que se le explica y para que en un momento determinado pueda autorizarlo o no cualquiera de estos procesos. La información debe ser muy amplia, debe de ser veraz, sin engaños, sin coacción, sin asustar al paciente, sin nada de eso. O sea, debe de hacerse de lo más veraz posible y la libertad que tiene el paciente de aceptar o no aceptar. Yo siempre he considerado que a todos los niños, independientemente de la edad, por supuesto, los muy pequeñitos, pues todavía no, pero no debe ser por sí una limitante para recibir información sobre cualquier aspecto de salud. A los niños hay que explicarles cuál es el problema que tienen, particularmente cuando son problemas graves, y qué es lo que nosotros esperamos de ellos en base al tratamiento que le estamos dando, porque también ahí se requiere la cooperación del paciente en el sentido de que se apegue al tratamiento, si no, pues no, las cosas no van a resultar de todo como estamos esperando.
y la información deberá de ser gradual, deberá de ser comprensible de acuerdo a la edad del paciente, y a veces hasta lo podemos hacer hasta con dibujitos y cositas así cuando son niños más pequeños, para que al menos tengan idea del problemita que presentan y cuál es el tratamiento que les vamos a dar. Entonces, la información siempre debe ser amplia, gradual y veraz. Fíjense, lo que está esperando el adolescente, generalmente en la consulta con nosotros es que haya el secreto, o sea, que no se diga, y la confidencialidad de lo que nos están diciendo. Esto es fundamental, porque si no nos ganamos esa confianza por parte del adolescente, pues no nos va a decir cuál es el problema real, o a lo mejor hasta nos puede decir cosas que no presenta con tal de cubrir el requisito de que quizá los padres fueron los que estaban insistiendo en que fuera con el médico, y ya cubre el requisito, pero no podemos llegar realmente a lo que está pasando con ese adolescente. Y también pues debemos de actuar con ética y con conocimiento de la bioética, porque esto nos va a ayudar mucho, particularmente, como ya mencionamos, cuando se presentan algunos de los dilemas que ya hemos mencionado. Algo también que es muy bueno hacer cuando estamos en consulta con un adolescente es hacer esto en dos momentos. Uno, estar el médico con el adolescente a solas. Y dos, en otro momento, estar con una tercera persona, en este caso, ya sea con la mamá, con el papá, o una cuarta persona, con mamá y papá, también en la consulta. Aquí podemos obtener información que el adolescente no quiere que sepan los papás o los tutores legales. Y acá, a lo mejor se siente con la confianza de decir cosas también que en un momento determinado quiere que sepan, que sepan esas terceras personas, pero eso en ese caso es dicho por él mismo. Entonces, muy recomendable que la consulta se haga en dos momentos. Aquí es tan importante cuando está uno solo con el adolescente, como cuando está con los padres del mismo, los tutores legales. Muy importante. Aquí la sugerencia es que si ustedes ven adolescentes, pues así lo hagan. Así lo hagan. Y es muy importante la información que se va a obtener, y además trascendente. ¿Cuáles podrían ser algunas de las conclusiones? Bueno, establecer normas claras para la atención confidencial de los adolescentes, consensuada entre padres y adolescentes. Y hay que preguntar qué es si el adolescente quiere que los padres estén enterados, y también hablar con los padres por separado cuando estamos viendo a un adolescente. A lo mejor los padres nos pueden dar información que no quieren que sepa el adolescente. Entonces ahí es en esos dos momentos importantes. La relación médico-adolescente deberá estar basada en el respeto a su autonomía, buscando siempre el beneficio del paciente. Bueno, aquí sí, el adolescente va a decidir, ya puede decidir qué hacer, particularmente si se trata de un consentimiento informado. Pero la decisión que se tome deberá ser basada en cuál es el mejor beneficio del paciente. A lo mejor la decisión que tome no es lo más adecuado para él. Deberemos de tratar de convencerlo. La confidencialidad es esencial en la atención de la salud del adolescente, por lo que el médico debe garantizar el respeto a la confidencialidad desde el primer momento de la consulta. No despuesito, o sea, aquí es muy importante ganarse la confianza desde el primer momento de la consulta. Muy importante. Fíjense cómo en diferentes ocasiones he estado mencionando varias veces el aspecto de confidencialidad. También hay que ayudarle al adolescente a discernir sus tensiones y conflictos, ofrecer receptividad en este proceso que puede ser largo, animándolo a que tome sus propias decisiones sin ningún tipo de coacción. Muchas veces el adolescente pues se siente solo, aunque tenga sus padres y hermanos y todo, y se siente solo. Entonces, a veces el único apoyo que puede tener es el del médico.
particularmente si ya se ha ganado su confianza, ¿no? Y ahí es en donde debemos nosotros de, por así decir, estar presentes, es decir, yo te apoyo, yo te ayudo. Al actuar con ética en la atención del adolescente, tanto el médico como su paciente vivencian profundidad en su interacción y relación. Se da una situación ahí bastante importante, creo yo, que a veces no se da cuando estamos viendo niños de otra edad. La comunicación siempre es clave para cualquier intervención. Es clave. Hay que explicar, hay que decir, hay que asegurarnos de que se está entendiendo lo que estamos diciendo. Y finalmente, el mundo adulto debe actuar con ética, respetar la identidad y dignidad que poseen los adolescentes, dando ejemplo de vida, ayudándolos en la principal tarea de lograr su independencia para entrar a formar parte del mundo de los adultos con responsabilidad. Esto es por demás importante. Nosotros debemos de poner el ejemplo. Es bien sabido que se aprende más por lo que se ve que por lo que se les dice, ¿no? El ejemplo es fundamental. Unos padres ejemplares suelen tener hijos ejemplares, en la mayoría de las ocasiones, por supuesto, pero lo que ven es lo que se aprende. Y yo con esto concluyo, doy las gracias por su atención. Si hubiera algún comentario o alguna pregunta, pues yo estoy a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Eso es. Bueno, pues felicitaciones. Aquí varias. Te manda felicitar Nelson Faría desde Maracaibo, Venezuela. Gracias, un saludo a Nelson. Y bueno, hay felicitaciones. Habías invitado a opinar a, no sé si es doctora o licenciada, que es la señora Olga Delgadillo. Sí, Olga, ¿estás presente? El doctor Ulises Reyes, académico, también te felicita. Hace Gracias, maestro. comentarios muy... Lo voy a leer. Dice, Buenas felicidades, doctor Jorge Chuk, por su brillante conferencia y los tips tan importantes para la consulta con los y las adolescentes. Confianza, receptividad, confidencialidad, discreción, etcétera. Gracias, Ulises Reyes. Adelante. ¿Quiere buenas. enseñar su cámara y su micrófono, por favor? Ay, la cámara no la puedo encender. No sé qué problema tiene mi teléfono celular. Y apenas ahorita pude, pues, iniciar el audio. No sé qué problema tenga. Pero mi nombre es Olga Delgadillo. Soy abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara. Quise tomar esta conferencia porque yo estoy tomando un diplomado especializado en Derecho Médico. Entonces le comentaba al doctor Jorge Chuk que estaba muy interesada en el tema. También porque pues tengo un hijo y realmente me interesa aprender sobre su formación y desarrollo. Sí, bien, bueno, debo decir que la licenciada Olga Delgadillo, bueno, me lleva a su niño a consulta, ¿verdad? Es uno de mis pacientitos ahí, y qué gusto, Olga, que hayas entrado a escuchar esta plática, ojalá y sea de utilidad en el diplomado que estás tomando de Derecho Médico. Sí, claro que sí, doctor. Ahorita estaba, pues sí, realmente yo creo que la medicina y el derecho sí van muy ligados, por esto que mencionaba sobre todo de la confidencialidad, que sí hemos tenido asuntos relacionados con que de repente las adolescentes dicen, ay, pues es que estaba en una revisión ginecológica y de pronto pues el doctor me tocó y me sentí acosada. Entonces esos temas, pues sí, yo sugiero, o sea, en el ámbito legal, que siempre estén acompañados, ¿no? O sea, en cuanto sea una revisión física, que siempre esté una enfermera o alguien que esté acompañando para que no se den malas interpretaciones, porque es cierto que pues sí hay médicos que de repente sí lo hacen,
pero también es cierto que muchas adolescentes como que ahorita están muy, no sé cómo nombrarlo, o sea, muy despiertas y están buscando problemas donde a veces no los hay. Entonces es un tema que, como usted lo menciona, han incrementado pues sí, los índices en cuanto a problemas en adolescentes de suicidio, problemas alimenticios, problemas de bullying, todo eso ha incrementado, pues porque en realidad la sociedad está cambiando y a decir verdad, pues uno tiene que adaptarse, pero también considero que los papás a veces realmente no están muy al pendiente. Entonces sí es como, pues, estar ligado tanto lo legal como lo médico y lo psicológico, yo así lo veo. Pues sí, cuando lo que mencionaba de dar aviso a alguna autoridad cuando hay algún peligro o un riesgo inminente, pues también lo considero que sí, o sea, cuando hay un probable delito o que exista peligro para terceros, se tiene que dar parte al Ministerio Público. Pues aquí en Jalisco tenemos una ley de justicia para adolescentes, que es la que se encarga de la investigación, los mecanismos y el procedimiento para determinar la responsabilidad de los adolescentes y ver qué es lo que ocasionó su conducta antisocial. Tenemos otra ley nacional, que es del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que también esa se toma ya en dado caso de que la conducta antisocial no encaje o no encuadre en la ley del Estado. Y también tenemos un manual de justicia penal para adolescentes que se va determinado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también se puede utilizar como, pues, como una ley para poder tipificar algún tipo de delito en los adolescentes. Pues mi recomendación a ustedes que son médicos es esa, que siempre estén acompañados a la hora de una exploración física, porque pues ahorita la verdad no se sabe, o sea, con los adolescentes están pues una actitud a veces muy rebelde o renuente y pues a veces buscan problemas donde no los hay. Y esa es mi opinión y espero pues les pueda aportar algo. Estoy a sus órdenes y cualquier cuestión legal, aquí estoy. Les voy a dejar mi número telefónico ahí en el chat. Y pues muchas felicidades por su gran aportación, porque al menos hablo en lo personal, a mí sí me apoyó mucho y me dio pues un aprendizaje muy bueno. Muy amable. Muchas gracias, Gracias. licenciada Delgadillo, por su comentario. Definitivamente que los aspectos legales en los adolescentes pues se están haciendo muy frecuentes. No solamente en el adolescente que delinque, en el infractor, sino de conductas también derivadas de la drogadicción y los hogares desintegrados y cosas de ese tipo. Y aunque el tema de la plática es cuál es la conducta con el adolescente en una consulta, pues realmente veo que nos hace falta una detección temprana de alteraciones que van a conducir al adolescente a una serie de desviaciones en una edad en la que no es lo suficientemente maduro para tomar buenas decisiones y no es lo suficientemente niño como para poderlo retener y someter, etcétera. Es una edad bastante frágil, bastante difícil, muy complicada y muy importante para el desarrollo futuro. No sé, ¿qué recomendaciones nos podrías hacer, Jorge? Porque hay mucha gente que da consulta, la licenciada decía bien de los cuidados, pero fíjate que hay muchos adolescentes varones, sobre todo, que no quieren ir a consulta, que es verdaderamente muy difícil que los padres lo lleven a la consulta y él es muy, o sea, y muchos adolescentes varones son muy resistentes a abrirse, a decir información. Y yo quiero pensar que hay una problemática en la dinámica de familia que dificulta mucho la comunicación
en esos casos. Entonces, ¿cómo se puede abordar un adolescente que va predispuesto con una actitud negativa, con mucha resistencia a que se le ayude? ¿Cómo podríamos abordarlo? Sí, bueno, mira, esa es una situación que sí efectivamente se puede presentar, pero ahí es en donde tenemos que buscar la forma de ganarnos la confianza de ese joven, porque mientras no la tengamos va a seguir actuando de esa manera. Y una de las cosas que creo yo que es muy importante es hacerle notar que nosotros estamos de su parte, que nosotros estamos para ayudarlo en cualquier situación que pudiera presentarse o que él consideraría que no pudiera salir adelante. Fíjate, por ejemplo, estoy viendo ahorita aquí un comentario y pregunta que hace Nelson Faría, hermanito allá de Venezuela. Dice Jorge, ¿en alguna oportunidad durante tu ejercicio profesional te has encontrado con el dilema de guardar la confidencialidad del adolescente y estar ante la potencial necesidad de notificar a su representante en pro de salvaguardar la salud o integridad del adolescente? Mira, voy a mencionar un caso, pero esto fue acá en la Facultad de Medicina, en donde va un alumno conmigo, bueno, yo estaba director del área clínica, a decirme por qué no había pasado de semestre, ¿verdad? Estaba en el sexto semestre, debía pasar al séptimo semestre, y dije, bueno, pues voy a ver qué fue lo que sucedió, y al revisar su estatus académico, pues resulta ser que debía 5 materias, o sea, 5 materias no las había acreditado, por consiguiente, no pasaba de semestre, aunque él hablaba de que nada más debía 2 materias, o sea, que tenía problemas con 2 materias. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Pues esto lo tienen que saber tus papás, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas estás en una institución privada y el costo de la colegiatura pues no es nada bajo, ¿no? Es alto. Entonces, no, pues por ningún motivo quería que yo hablara con los papás de él. Entonces, lo que hice fue platicar con él, decirle la importancia que tenía el hecho de que los papás tuvieran conocimiento de esa situación y le dije, yo voy a estar contigo, tú les vas a decir, pero yo voy a estar ahí contigo, yo te voy a estar apoyando. Y eso es una forma en la que él accedió a que citara yo a los papás, estando él también, y él decirles que debía materias y que no pasaba por eso. Y claro, pues yo lo apoyé en el proceso de decir, ok, la forma en que yo te voy a apoyar va a ser que tengas asesorías y tengas relación con los profesores de las materias que debes para que entiendas bien las cosas, en fin, o sea, eso se solucionó de esa forma. Ahora, ya en el caso acá de lo que menciona Nelson en relación a un paciente, pues sí, también en una ocasión, pues vuelvo otra vez, una alumna va conmigo y me dice pues que está embarazada. Estaba en el octavo semestre, ya en el último semestre de la carrera, y que pues que tarde que temprano se iba a saber y que no quería que sus papás supieran. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué no quieres que sepan tus papás? Dice, no, es que mi papá me va a correr de la casa y me va a matar. O sea, hace palabras textuales. Entonces, ahí la forma, bueno, después de platicar ahí un buen rato con ella, decirle lo maravilloso y lo grandioso que es ser madre, ¿no? En este caso, y que el hecho de que estuviera embarazada, que no era una cosa así nada más como para no darle importancia, sino que de hecho tenía una singular importancia, pues la convencí de que fuera ella la que les dijera a los papás, estando yo presente también ahí. ¿Y qué sucedió? Que cuando citamos a los papás y ella pues toda nerviosa y hasta llorando casi, le dice a los papás que está embarazada, muy contrario a lo que ella estaba esperando, a los papás les dio mucho gusto porque iban a ser abuelos, ¿verdad? Por ejemplo.
Entonces uno no sabe cómo van a resultar las cosas y siempre, en la mayoría de las ocasiones, estamos pensando que las cosas van a salir mal y no necesariamente tienen que ser así. Lo que yo he considerado que funciona bastante bien es que el adolescente, hombre o mujer, sienta que nosotros estamos de su lado, que nosotros los vamos a apoyar, que nosotros estamos ahí para ayudarles. Y eso ayuda, considero yo, bastante. Al menos a mí me ha funcionado bastante bien. No sé si eso contesta tu pregunta y la de Nelson también, con esos ejemplos que puse. Muy bien, pues yo creo que son situaciones que en algún momento hemos vivido varios, no es algo tan raro. Y también por acá mencionan qué se debe de hacer cuando no tan raro a un muchacho y que te confiesa a ti que se droga, pero que no quiere que le digas a los padres. ¿Cuál debe de ser la actitud del médico? Bien, pues ahí debemos de tener la suficiente información en relación a ese tipo de procesos de drogas para poderle explicar el daño que se está haciendo y a lo que lo conlleva también. Eso yo creo que es la parte inicial que debe de entender el joven, ¿verdad? Está bien, pues ya trae el problema, hay formas de manejo, etcétera, pero que él se concientice del daño tan terrible que se está haciendo y lo que le va a provocar a futuro, porque no es nada más lo que está pasando en el presente. Entonces, es como aquella persona que quiere dejar de fumar, por ejemplo, pero él mismo no está convencido de la importancia que tiene el no fumar para su salud, ¿verdad? Pues así nunca va a dejar de fumar. Entonces, primero convencer al muchacho del problema que está conllevando. Y luego después entrar a la fase de decirle a los papás, o sea, también convencerlos, como lo mencioné, convencerlo de que él sea el que les diga. O sea, si él es el que les dice, nosotros no estamos rompiendo la confidencialidad, él es el que les está diciendo, pero nosotros estaremos ahí para apoyarlo y evitar que en un momento determinado, pues se arme un alarraque ahí por parte entre padres y el hijo, ¿no? Yo considero que eso podría ser una forma. Oye, hay otro escenario aquí que ponen con respecto al hijo que es desobediente, rebelde, que se droga, que toma licor, etcétera. Y bueno, lo que pasa es que el papá también es así y esa es la excusa del adolescente pues hay ahí un conflicto muy serio. ¿Qué se debe de hacer desde el punto de vista legal? Ok, mira, ahí ese es, por ejemplo, un tipo de caso que yo diría tiene que ser referido, necesitamos referirlo. O sea, nosotros no somos los que vamos a tratar eso y no debemos de ser tampoco los que queremos agarrar todo. Yo mencionaba ahí en la plática que debemos de poder denotar bien, claramente y precisamente cuando tenemos que referir un paciente a otra instancia. Ese es caso, por ejemplo, manejarlo nosotros como pediatras, ¿no? O sea, no está dentro de nuestro contexto, quizá porque no tenemos la capacidad o preparación para poder manejar ese tipo de problemas. Ahí tendría que ser derivado a psiquiatría, medicina, a su especialidad de medicina del adolescente, y a su vez deberá entrar los dos en un momento determinado, si es que así se quisiera, a un centro de rehabilitación, no hay de otra, porque pues si no, ¿cómo se van a resolver las cosas? Muy bien, bueno, pues definitivamente que el doctor académico Ulises Reyes quiere el uso de la palabra. Adelante, Ulises. El micrófono está apagado. Bueno, pues antes que nada felicitar al maestro Chuck porque toca un punto que pocas personas o pocos chats o pocas conferencias podemos estar. Hay puntos álgidos
Yo me acuerdo de 2 casos, 2 ejemplos en donde se pone en riesgo la vida del niño o del adolescente en este caso. Yo me acuerdo muchísimo de una jovencita que nos llega como de 15 años, 14 años, que llegó con dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho. La revisamos, la ve el cirujano, pues decía que tenía una apendicitis. La metimos a quirófano. Efectivamente tenía una apendicitis traumática, tenía un hemoperitoneo pequeño ahí, pero finalmente había sido golpeada. Una vez que salió del quirófano, ya en confidencialidad con ella platico y le digo, ¿qué pasó? Porque esto parece que tuviste un golpe. Y me dijo, es que un compañero muy violento en la escuela, en la secundaria estábamos jugando básquetbol y en una forma muy intencionada me tiró una patada en el abdomen. Lamentablemente este muchacho pues era hijo de un carnicero, casi vecino de ellas en una colonia, y decía que no quería que de ninguna manera, porque sabía que su papá también era muy violento y que probablemente iba a ir a pegarle, a matar al papá. Entonces hay situaciones así muy difíciles que en su momento no se pueden resolver, pero que sí ponen en riesgo al adolescente. Y yo siento que, como decía el doctor Loredo, es bien difícil, pero sí comprometerse a acudir a un ministerio público o hacer un resumen para que ellos mismos lo lleven. Y ya queda también en ellos que se haga, pero nosotros tenemos que actuar de esa manera. Otro caso que me acordé mucho ahora que están hablando de adolescentes, es una jovencita que se colocó un piercing debajo de la lengua, le lastimaron la lingual y estuvo sangrando 2 noches en su casa porque querían que la abuelita no se diera cuenta. Llegó con nosotros, estaba ya con anemia, había tenido una pérdida importante de sangre, pasó al quirófano, la suturaron, pero vean ustedes cómo esos puentes de comunicación no se dan. Yo creo que la etapa de los adolescentes con nosotros, los papás, bueno, ya no tengo adolescentes, pero aprendimos que debemos ser muy amigos de ellos, porque hay cosas que ponen en riesgo su vida y que en esa confidencialidad, pues no nos podemos quedar tampoco en no hacer nada, ¿no? Entonces aquí es muy importante, a veces se tiene mucha confianza, sobre todo más con la mamá que con el papá. No sé cómo en su práctica de ustedes lo vean, pero es ese temor a ser castigado, que si se sabe que está embarazada, que si va a dejar la escuela, que si tiene que ponerse a trabajar, y vienen una serie de condiciones, pero finalmente pues nosotros como pediatras tenemos que defender la vida y tomarlo en el sentido más proactivo para ellos. Ese sería mi comentario. Muy amable, doctor Ulises Rey. Gracias. Mencionaste de que hay que involucrarse, ir al Ministerio Público, pero a veces, y la mayoría de las ocasiones es al revés. Te involucran a ti y te mandan te citan para que tú comparezcas qué fue lo que pasó en una consulta. Así es de que es de ambos lados. Estamos llegando, por desgracia, al límite de tiempo y quiero pedirte, Jorge, pues que nos mandes un mensaje final a manera de epílogo antes de cerrar la transmisión. Bien, siempre la atención al paciente adolescente requiere de características especiales porque ya estamos tratando con una persona que puede definir. Entonces, primero, tenemos que ganarnos la confianza del paciente. Muy importante. Segundo, la confidencialidad y el secreto profesional. Debe ser bien resguardado con las excepciones que ya mencionamos durante la plática. Tercero, el consentimiento informado o asentimiento informado. Muy importante también. Él ya puede decidir, ya puede indicar si quiere o no quiere un procedimiento que nosotros estemos proponiendo. Y sobre todo, hacerle ver que nosotros estamos de su parte, que nosotros estamos de su lado y que lo que queremos es, lo que estamos haciendo, queremos hacer, es en beneficio de él y hasta de la gente que lo rodea. Yo creo que eso es algo que debe de quedar muy claro cuando atendamos adolescentes. Pues queda muy claro que
La etapa de la adolescencia es una etapa difícil para todo mundo y para los médicos que vemos adolescentes tenemos que ser lo suficientemente maduros, resilientes, siempre empáticos para tratar de brindarles lo mejor y de esta manera pues obtener información, poderles ayudar y también en cierta forma les ayudamos a su madurez, a evitar o contener algunas de las desviaciones o peligros a los que están expuestos. Quiero agradecer al doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda su excelente presentación el día de hoy a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y les invito a los que gusten, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en la sala de Zoom de manera presencial, y en unos minutos vamos a tener este video en nuestro canal de YouTube. Así es de que muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos.